En este módulo vamos a hablar sobre funciones en C. ¿Qué es una función? Una función es un conjunto de instrucciones que desarrollan una tarea particular dentro de un programa escrito en C. Toda función en C tiene un valor de retorno, un nombre y una o más variables de entrada, que son los parámetros de la función. Con este esquema general queremos resaltar que una función puede recibir una entrada y tiene normalmente una salida. Esa salida puede ser un valor o pueden ser una o más acciones. Aquí presentamos algunos ejemplos. ¿Por qué es importante usar funciones en C? Recordemos que un programa es la solución a un problema. A veces cuando nos enfrentamos a problemas complejos, una buena estrategia es dividir ese problema complejo en problemas más sencillos. Esta estrategia se conoce como la estrategia de dividir y vencer. Las soluciones a esos problemas más sencillos pueden ser implementadas mediante funciones. De esta forma, un programa en C puede ser visto como un conjunto de módulos o funciones, donde cada módulo desarrolla una tarea específica que contribuye a la solución del problema. Hay una ventaja de trabajar de esta forma, y es que cada módulo puede ser probado por separado, de forma que es más fácil depurar o encontrar errores en el programa. Las ventajas entonces de utilizar funciones en C es que vamos a tener un programa que va a ser más ordenado, seguramente vamos a tener una mayor eficiencia en la ejecución del programa y va a ser mucho más fácil desarrollar el programa y depurarlo. Con este ejemplo general que estamos presentando acá de un programa escrito en C, queremos explicar cuál es el flujo de un programa cuando se llaman funciones dentro de ese programa. Observemos entonces que la función main es la función principal de todo programa escrito en C, y dentro de esa función podemos llamar funciones, como lo hacemos acá. Llamamos a fun1, a fun2 y a fun3. Y además, dentro de otras funciones, como en fun3, podemos llamar a otras funciones como a fun4. Bien. De forma general, las funciones en C van a ser llamadas dentro de la función main o dentro de otras funciones, como lo estamos viendo aquí. Veamos entonces cuál es el flujo del programa en estas llamadas a las funciones fun1, fun2, fun3 y fun4. Cuando el programa empieza, entonces empieza en la función main, se declaran esas tres variables tipo entero y se va a ejecutar esta instrucción, que es una instrucción de asignación. Pero para poder ejecutar esa instrucción de asignación es necesario llamar a la función fun1 con este argumento a para obtener un valor de retorno que es el que se le va a asignar a la variable C. Entonces se llama la función fun1 y esa función va a tomar el control del programa, de forma que las instrucciones de esa función se ejecutan, y una vez la función termina su ejecución le devuelve el control del programa a la función que la llamó, que fue la función main, para que siga ejecutando sus instrucciones. En este caso, pues, el valor de retorno de la función se le asigna a la variable C. Se termina pues de ejecutar esa instrucción de asignación y luego se ejecuta este llamado a printf para imprimir este entero. Luego se llama a la función fun2 con este argumento a, y la función fun2 toma entonces el control del programa, ejecuta las instrucciones que están definidas en ella, y una vez la función fun2 termina su ejecución le devuelve el control del programa a la función que la llamó, que fue la función main, para que ejecute sus instrucciones. En este caso va a pasar a ejecutar la siguiente instrucción, que es esta llamada scanf, para leer este entero y guardarlo en esta variable b. Luego, al ejecutar esta instrucción, tenemos de nuevo una instrucción de asignación en la que le vamos a asignar a C el valor de retorno de la función fun3. Entonces llamamos a la función fun3. La función fun3 toma el control del programa para ejecutar las instrucciones que están definidas en ella, y una de las instrucciones de esa función fun3 es un llamado a la función fun4, de forma que cuando se llama a la función fun4, fun3 le pasa el control del programa fun4 para que ejecute sus instrucciones, y una vez la función fun4 termina de ejecutar sus instrucciones, le devuelve el control del programa a la función que la llamó. ¿Cuál? La función fun3.
fun3 entonces continúa la ejecución de sus instrucciones, y una vez fun3 termina la ejecución de sus instrucciones le devuelve el control del programa a la función que la llamó. ¿Cuál? La función main. De forma que volvemos a las instrucciones de la función main y a ejecutar la siguiente instrucción, que sería esta llamada printf para imprimir este entero. Se ejecuta la instrucción de retorno y termina el programa. De forma general, la ejecución de una función termina cuando se ejecuta una instrucción de retorno como esta en cualquier parte de la función, o cuando llegamos a esta llave de cierre del cuerpo de la función, cuando la función no tiene instrucción de retorno. Vamos ahora entonces a ver algunos ejemplos para que entendamos mejor el uso de funciones en C. Para los programas que vamos a analizar ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente: las funciones en C se declaran, se llaman, es decir, se usa la función, y se definen, es decir, se dice qué instrucciones va a ejecutar la función una vez es llamada. Entonces estas tres acciones son acciones que como programadores debemos realizar cuando estamos usando funciones en C que nosotros como programadores hemos desarrollado. Cada vez que creamos una función debemos declararla. Normalmente eso lo hacemos antes de la función main. El llamado a la función normalmente lo hacemos dentro de la función main o dentro de otra función. Y la definición de la función, que son las instrucciones que la función va a ejecutar cuando es llamada, se definen después de la función main. Normalmente se hace después de la función main. Este programa frase.c utiliza una función que no tiene argumentos de entrada ni valor de retorno. Esa función se llama frase. Observen que esta línea es el prototipo de la función o la declaración de la función. Entonces, cuando nosotros declaramos una función, lo que hacemos es decir cuál es el tipo de dato del valor de retorno de la función, cuál es el nombre de la función y cuántos parámetros y de qué tipo de dato tiene la función. En este caso, con la palabra clave void, estamos diciendo que la función frase no tiene valor de retorno y no tiene parámetros de entrada. El prototipo de la función, esta línea que tenemos acá, o la declaración de la función, no es estrictamente necesaria, pero es de gran utilidad. Es altamente recomendado que lo hagamos para darle información al compilador sobre cómo debe ser llamada la función frase, sobre cómo debe ser usada la función frase dentro de nuestro programa. De forma que si usted comete un error llamando o usando la función, entonces el compilador le va a sacar un error de compilación y le va a indicar que está haciendo mal uso de esa función. Ya dentro de la función main, como lo vimos ahora, se hace el llamado a la función frase. Entonces, una vez la función main llama a la función frase toma el control del programa y ejecuta las instrucciones que están en ellas definidas, que son estas que están acá. Bien, la definición de la función frase empieza en esta línea y termina en esta llave de cierre que tenemos acá. ¿Cuál es la estructura de la definición de una función? En este caso de la función frase. Esta línea se conoce como el encabezado de la función y nos indica, al igual que en el prototipo, el tipo de dato del valor de retorno, el nombre de la función y los parámetros de entrada de la función. Luego del encabezado viene el cuerpo de la función, que empieza con esta llave de apertura y termina con esta llave de cierre, y en el cuerpo de la función vamos a colocar las instrucciones que la función va a ejecutar una vez es llamada. Entonces, cuando la función main llama a la función frase ejecuta las instrucciones que definimos, es decir, va a ejecutar estas tres llamadas a printf para imprimir estos tres mensajes. Una vez la función frase ejecuta su última instrucción, que es esta llamada printf, entonces la ejecución de la función termina y por lo tanto la función main vuelve a tomar el control del programa, es decir, el programa retorna a la ejecución de esta instrucción en la función main, que es esta llamada printf. Luego se ejecuta esta instrucción de retorno y el programa termina. Vamos a ver otro ejemplo.